tema muy interesante en psiquiatría, que es la esquizofrenia. Ya los que están atrás, pueden venir un poco más adelante. Usted, véngase aquí o aquí. Los que están ahí, los tres, vénganse un poco más adelante. Es un tema bastante estudiado en la psiquiatría y que actualmente sigue siendo estudiado y buscando tratamiento para esta enfermedad, ya que actualmente no tiene una cura. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un síndrome. Síndrome, ya saben, ¿no? Un conjunto de síntomas. La esquizofrenia es un conjunto de síntomas, de signos de etiología desconocida. Es decir, que actualmente tampoco se sabe específicamente cuál es la etiología de la esquizofrenia. Se caracteriza por la presencia de alteraciones cognitivas cuando vimos a nuestros pacientes orgánicos, los de trazo mental, vimos las diferencias que hay de deterioro o una deficiencia cognitiva, ¿no? Por ejemplo, ayer en las prácticas vimos el trazo mental y el último grupo vio una paciente orgánica, ¿no? Que tenía deterioro cognitivo. Y cuando nos referimos al deterioro cognitivo, nos referimos que hay una disminución de la concentración, atención, inteligencia, orientación, también hay una disminuye, ¿no? Entonces, en la esquizofrenia hay una alteración cognitiva, también hay alteraciones emocionales, de la percepción, del pensamiento y de la conducta. La esquizofrenia ocurre en todas las sociedades, en todas las regiones del mundo. La prevalencia 1% en la población general es un estudio de los Estados Unidos. Ya aquí en Bolivia no tenemos estudios estadísticos, todavía tal vez sí en otros países, pero no tenemos estudios. Pero sé más o menos, dicen, sí, hay razones socioeconómicas más bajas, generalmente, ¿no? La relación hombre y mujer es igual, o sea, tanto en los varones como en las mujeres es por igual, no es más en las mujeres y más en los varones. Son casos que son más en varones que en mujeres, otros que son más en mujeres que en varones. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es más frecuente en varones que en mujeres. Ahora, los trastornos de ansiedad es más común en mujeres que en varones. En cambio, la esquizofrenia es por igual, varones y mujeres por igual. ¿Ya? Bien, la edad aproximada es de 15 a 35 años, es decir, que a esa edad es más frecuente la esquizofrenia, siendo muy poco frecuente, nos dice, en menores o en mayores de 45 y en menores de 10 años, pero de que sí existe esquizofrenia a los 10 años sí hay, ¿no? 13 años, generalmente empieza a los 15, 16 años. Mayor concentración en grupos socioeconómicos bajos. En los varones suele ser más precoz, más grave, es decir, que puede iniciar en edades más tempranas en los varones. Bien, como les dije, en todos los trastornos psiquiátricos no hay una etiología específica, pero sí hay hipótesis, ¿no? Vamos a hablar de las hipótesis. ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? Según nos relata las investigaciones científicas, puede ser genético, consanguinidad familiar con
positivos esquizofrénicos que no tienen nada que ver con lo genético, pero sí incluye también el ambiente. La etiología biológica, y esto es muy importante para que sepan cómo funcionan los fármacos antipsicóticos. En primer lugar, tenemos la hipótesis de la dopamina, que es un neurotransmisor, ¿no? La hipótesis de la dopamina nos dice, y eso es pregunta de examen, ¿no? La dopamina nos dice que a un incremento de la dopamina, es decir, un aumento de la dopamina en ciertas partes del cerebro, en este caso en el sistema límbico, va a producir síntomas positivos, que enseguida vamos a ver cuáles son los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y cuando hay un descenso de la actividad de la dopamina a nivel frontal, en el lóbulo frontal, la corteza frontal, va a haber síntomas negativos de la esquizofrenia, que vamos a ver a continuación cuáles son los síntomas negativos de la esquizofrenia. La hipótesis del glutamato, que es otro neurotransmisor, nos dice que la hipofunción del receptor del glutamato provoca síntomas positivos y negativos. Hipótesis de la noradrenalina, un incremento de la noradrenalina nos dice que aumenta más la sensibilidad del paciente. La hipótesis del GABA, cuando hay una disminución de su actividad, el GABA aumenta la dopamina y por ende va a aumentar los síntomas positivos. Que vamos a ver los síntomas positivos. La hipótesis de la serotonina, se han estudiado antagonistas de los receptores de serotonina, que fundamentalmente se inducen a reducir los brotes psicóticos. Y la serotonina está relacionada con la conducta suicida e impulsiva. Es decir, cuando hay un bajo nivel de serotonina en el cerebro de cualquier ser humano, puede tener una depresión o ideación suicida. Disculpe, ¿qué significa la noradrenalina? Noradrenalina. Bien, los factores psicosociales también pueden influir a que el paciente tenga esquizofrenia, como por ejemplo familias muy emotivas que hacen que el paciente tenga mayor número de recaídas, conductas hostiles o críticas, padres que son juzgadores, muy críticos hacia los hijos, conductas hostiles o conductas controladoras o muy infantiles por parte de los padres, ¿no? Que pueden disparar los hijos. Y las presiones psicodinámicas, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser que dentro de la familia haya padres muy negligentes o que consumen sustancias, el paciente empieza a deprimirse, o dentro del ámbito escolar, académico, en la escuela, en el colegio, haya sufrido maltrato por parte de sus mismos compañeros, por parte de otras personas que hayan sufrido algún trauma. También esto puede inducir a la depresión y después a la esquizofrenia. Teoría infecciosa. Nos dice en la literatura que la teoría infecciosa, que ha habido estudios de cadáveres, ¿sí? Que se han estudiado el líquido cefalorraquídeo, cadáveres que sí, los pacientes tenían esquizofrenia, el líquido cefalorraquídeo, que dentro del líquido cefalorraquídeo se han encontrado anticuerpos antivíricos, ¿no? Entonces es una hipótesis de que posiblemente o complicaciones perinatales durante el embarazo, ¿no? De la mamá, que se enfermó, por ejemplo, de algo viral, por ejemplo, un resfrío común o alguna enfermedad viral, también puede, según la hipótesis, que el niño ya tenga esa como que prevalencia ya de sufrir una esquizofrenia. Ahora vamos a hablar de los síntomas de la esquizofrenia, los positivos y negativos. Y eso también lo tenemos que analizar. Los síntomas positivos, para que ustedes se acuerden cuáles son los síntomas positivos, se van a acordar qué síntomas el paciente adquiere que no tenía. Antes no tenían idea
apropiados. Antes no tenían, ahora sí los tienen, conductas extravagantes, conductas desorganizadas. Son síntomas positivos los que adquiere el paciente. En cambio, los síntomas negativos son síntomas que el paciente va perdiendo. Es decir, el aplanamiento afectivo que antes el paciente podía expresar su emoción de tristeza, de alegría, de cuando se emocionaba cuando iba al cine o con los amigos, pero ahora quedó plano, es decir, no hay ninguna emoción en el rostro, no hay ninguna expresión facial que pueda mostrar alguna emoción. Por ejemplo, vimos esquizofrenia con algún grupo, ¿no? Y no se veía mucho la emotividad del paciente en el rostro, estaba como aplanado. Ese es sinónimo de embotamiento también. Embotamiento también, sinónimo. Abulia es otro síntoma de la esquizofrenia, lo que pierde. Seguimos en los síntomas negativos. ¿Se acuerdan que era la abulia? La falta de toma de iniciativa o decisión, ¿no? Es decir, que el paciente empieza a no tener decisión ni iniciativa. Es decir, el familiar le tiene que decir: ve, anda, báñate, ve, anda, come, ve, peínate. Porque si no le dice, el paciente no hace nada, se queda quieto. No, ya no se asea, no se viste, o no come, abulia. Anedonia. ¿Se acuerdan qué es anedonia? Eso, la pérdida del placer, pérdida del gusto a ciertas cosas, lugares, eventos que antes sí le gustaba hacer, pero ahora ya no le satisface, no tiene placer por nada. Alogia. Alogia quiere decir que el paciente empieza a perder de él habla. En realidad no es que le dificulte hablar, sino al paciente le cuesta expresar. ¿Ya? Le cuesta expresar, por eso está más callado, no habla mucho. Amotivación, como su mismo nombre indica, falta de motivación, no se motiva por nada. Entonces, a ver, ¿dónde está el otro? Entonces, acuérdense, síntomas positivos es lo que el paciente adquiere. Síntomas negativos, lo que va perdiendo. ¿Sí? Para que se acuerden. Síntomas de esquizofrenia. Y los síntomas cognitivos, como ya les había comentado, fallas en la memoria. Por ejemplo, la paciente que vimos ayer, con ustedes, ¿no? En cabina, ¿no? Y le decíamos: ¿y cuándo llegó aquí? No sé. ¿Y quién tiene su familia? No sé, no me acuerdo. ¿No? Entonces, allá fallas en la memoria, fallas en la atención, fallas en la ejecución, en la fluidez verbal. Ahora, generalmente el paciente, ¿cómo se va a ver el paciente esquizofrénico? Cuando vimos la parte de historia clínica psiquiátrica, lo primero que teníamos que ver que era el aspecto del paciente, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un paciente así, que generalmente una apariencia muy extraña o está descuidado en la higiene, sobre su aspecto físico, ¿no? Está muy descuidado, se muestra retraído, puede ser una esquizofrenia. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes con esquizofrenia que están vagando en las calles, ¿no es cierto? Y ustedes ven que esas personas que tal vez ustedes piensan que son consumidores de sustancias, algunos no son consumidores de sustancias, son pacientes con esquizofrenia que tal vez perdieron su familia. Bueno, entonces tenemos fases de la esquizofrenia, ¿no? La primera fase es la fase prodrómica. Se llama así prodrómica
cuando el paciente presenta síntomas atenuados de la esquizofrenia, es decir, el paciente empieza a aislarse, generalmente empieza a aislarse, casi no tiene contacto social hasta con la familia, empieza a aislarse, a no hablar, a estar retraído, la familia empieza a pensar que tal vez está depresivo, que tal vez está triste, y así empieza la esquizofrenia. Después de la fase prodrómica viene la fase activa. La fase activa que está ahí en el tercer cuadro, ya empiezan los síntomas positivos y negativos. Alucinaciones, delirios, desorganización del pensamiento, es decir, va a ir empezando a fluir sus síntomas positivos. Y la fase residual es cuando ya el paciente ha sido tratado con la medicación y tiene los síntomas atenuados. Es decir, ya no escucha voces, ya no tiene delirios, pero todavía está un poco retraído, todavía está un poco comunicativo. Esa es la fase residual. Ahora, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar una esquizofrenia de TCM? El paciente tiene que tener dos de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presente durante al menos un mes o menos si ha sido tratado. Ideas o delirios, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, descarrilamiento del lenguaje, dolencias, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia, agonía. Siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Dice, solo se requiere un síntoma del criterio A si las ideas son bastante extrañas. Vamos a ver cómo sería una idea extraña. Y ustedes ya pueden diagnosticar con una esquizofrenia. Si va a estar con el teléfono, es mejor que salga. Ya saben que las clases no pueden usar el teléfono, ¿cierto? Tienen lo apagado. O también las ideas consisten en las alucinaciones consisten en una voz o dos voces que conversan entre sí, hablando del paciente, ¿sí? Y eso ya se puede diagnosticar como una esquizofrenia. Hay disfunción laboral, social, académica, en todos los trastornos va a haber eso, psiquiátricos. Persisten los signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplan con los criterios A. Entonces, pueden persistir los síntomas durante al menos 6 meses, aunque se haga tratamiento. Mientras se hace el tratamiento, los síntomas van disminuyendo, entonces se puede ver todo el efecto del tratamiento hasta los 6 meses. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un delirio, una idea delirante de persecución. El paciente dice, en casa me espían con cámaras, cuando voy a la calle noto que alguien me sigue. Un delirio de persecución. Y aquí está la idea delirante extraña. Cuando un paciente tenga este delirio bastante extraño y no haya sido tampoco debido a ninguna sustancia, ningún fármaco y demás, puede ser una esquizofrenia, puede diagnosticar una esquizofrenia. Por ejemplo, puede decir el paciente, un ser extraño me robó mis órganos internos y los desplazó por los de otra persona sin dejar ninguna cicatriz. Ahí está un delirio bastante extraño. Siguiente. Entonces tenemos tipos de esquizofrenia.
paranoide, desorganizada, la catatónica, la equivalenciada, la simple y residual. Siguiente. Vamos a hablar de la paranoia. La esquizofrenia paranoide se caracteriza porque tiene en la clínica delirios de autorreferencia. ¿Qué son los delirios de autorreferencia? Eso, que se refiere a él mismo. Por ejemplo, puedo decir, por allá hablan de mí, en el teléfono hablan de mí, en redes hablan de mí. Seguramente se fue hasta allá porque no quiere verme, todo influye hacia mí, ¿sí? Entonces son delirios de autorreferencia. También los delirios de persecución, que es el delirio de que alguien lo sigue, lo espía, ¿no? La medición especial, de transformación, el paciente puede decir que es un enviado, un ángel que tiene una misión, o que ustedes vieron la película Mente Brillante. ¿Quién vio la película Mente Brillante? Véanlo, es una película basada en un hecho real. Es un físico matemático que tiene esquizofrenia. Mente Brillante. Y en la película, que lo van a ver, este físico matemático empieza a pensar de que los rusos y espías lo persiguen y que tienen una misión especial. Es muy interesante la película porque también hay episodios en los cuales se ve cómo hacen el tratamiento psiquiátrico. No era para que anotar el título. Gracias. Entonces, la esquizofrenia paranoide suele ser la más frecuente, ¿sí? Y también es grave. Se puede tratar. Si un paciente con esquizofrenia se trata precozmente, hasta puede no tener ya más los delirios, las alucinaciones, hasta puede mejorar en los síntomas negativos. Pero si un paciente ya tuvo una evolución de 6 meses, 1 año sin tratamiento, es más complejo que el paciente pueda ser tratado. Es decir, que puedan aplacar los síntomas con el tratamiento. Bien, tenemos de la esquizofrenia catatónica. En la esquizofrenia catatónica, como ustedes ven en las imágenes, trata generalmente de alteraciones motoras. Es decir, el paciente va a tener unas composturas, ¿no? muy extrañas y muy incómodas, pero con los delirios que tiene el paciente. Entonces aquí nos dice, es la forma más grave de la esquizofrenia y tiene su sello clínico de la psicomotricidad. Desde un polo individuo, como les decía aquí, posturas diferentes, conductas muy extrañas que se relacionan con el movimiento. Por ejemplo, aquí se llama flexibilidad seria, como la cera de la vela, no es la vela, la cera, se puede dar formas, ¿sí? Entonces, aquí el médico, por ejemplo, a este señor le está dando una forma, ¿no? Y se queda en la misma posición, se puede quedar minutos, horas el paciente. Se llama flexibilidad seria. Y también el otro lado de la esquizofrenia catatónica, ya también el paciente está muy agitado.
tiene movimientos descontrolados, puede tener estereotipias, manerismos, ambitendencias. Por ejemplo, teníamos un paciente en el hospital donde él podía correr casi, si no lo paraban todo el día, vueltas al hospital, vueltas, corriendo, porque en su mente, en su delirio, estaba que alguien lo estaba siguiendo o alguien le decía que corra, ¿no? Y estaba dando vueltas. Eso, por ejemplo, es una esquizofrenia catatónica, que puede ser así agitado o puede ser inhibido. Siguiente. Sí. Doctora, entonces eso sería una estereotipia, eso que bien corra, Sí, o es una convulsión. sí, porque solamente para el paciente tiene un objetivo, pero en realidad no hay ningún objetivo de ese movimiento. No sería una convulsión entonces. No, se llama estereotipia. Estereotipia. O una paciente que hacía, por ejemplo, este movimiento también es una estereotipia. Y a la paciente le decíamos, pero ¿por qué hace ese movimiento? ¿Por qué? La paciente decía, es que para que se vayan las cosas, cuando hago así, se van. Y para diferenciar de la confusión, ¿cómo le haría? Para diferenciar de la confusión. ¿Cómo? Para diferenciar de la confusión, un estereotipo de una confusión. Es que está relacionado con los delirios que tiene el paciente. En cambio, las confusiones están relacionadas con las obsesiones que tiene el paciente. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar obsesión y delirio? Pregunta del examen. El paciente está consciente de su enfermedad. El paciente obsesivo que tiene ideas obsesivas sabe que esa idea no es coherente, que no está bien, trata de sacarlo de la mente. Dice, no quiero tener estas ideas. En cambio, el delirante, que tiene delirio, está completamente seguro de que esa idea es real. Y nadie le puede cambiar de opinión. Estamos en la esquizofrenia desorganizada, o epilepsia, que es el peor pronóstico, ¿no? Porque a veces los pacientes son tan resistentes al tratamiento que se opta por la terapia electroconvulsiva, que enseguida les voy a explicar cómo es la terapia electroconvulsiva. Es la forma peor pronóstico, inicio precoz, es decir, a los 13, 14, 15 años ya empieza esta enfermedad de desorganizada y tienen conductas, como su nombre indica, desorganizadas, constantemente bogas, que quiere decir que juegan todo el tiempo, juegan, lúdicas, inapropiadas, pensamientos disgregados, que esto es una característica de la epilepsia, es decir, que tienen una idea, después otra, mezcla palabras y al final no se entiende lo que dice. No se entiende nada de lo que dice, como uno ponemos una esquizofrenia desorganizada. Y también es ocurrencial, tiene neologismos. ¿Qué son los neologismos? ¿Se acuerdan? En psicopato, neologismos. Dan un nuevo significado a una palabra, a una nueva palabra. Ajá. Como alguien dijo, no sé en qué grupo, maniquear, ¿no es cierto? Eso puede ser, porque eso no es no está en el vocabulario, ¿no es cierto? Entonces, él puede inventarse algunas palabras, está en una muy, entonces él puede encontrar algunas palabras nuevas que él mismo lo inventa y que no existen en el vocabulario, ¿no? Expresan una tendencia pseudofilosófica, es decir, que tienen frases, argumentos filosóficos, pero que no tienen un objetivo de vida. Con contenidos superficiales asociados de forma extraña. Siguiente, por favor. La esquizofrenia simple es la que menos podemos diagnosticar. ¿Por qué? Porque es bastante
insidiosa, es decir, que el paciente puede empezar a aislarse, tener más síntomas negativos que positivos. ¿Qué pasa por ahí? Y el paciente puede confundirse con una depresión, ¿no? Y este paciente está constantemente aislado, hay un empobrecimiento psíquico y, como les decía, hay la sintomatología más que todo más negativa que positiva. ¿Se acuerdan de las síntomas negativos? Aplanamiento afectivo, abulia, alogia, motivación. Eso. Tiene más síntomas negativos la ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial con depresión que está simple? Porque en algún momento se iba a manifestar algún tipo de delirio. ¿No? Cuando tú entrevistas al paciente de una manera más detallada, empiezan a salir los delirios. La indiferenciada, como su nombre indica, no se puede diferenciar qué tipo de esquizofrenia es. Es decir, que puede ser paranoide, puede ser epilética, puede ser catatónica, y hay una mezcla de síntomas. ¿Ya? Entonces no podemos diferenciar, por eso se dice indiferenciar. Puede tener síntomas negativos, positivos, y el efectual o residual ya suele ser la evolución final de la esquizofrenia. Ya con un tratamiento, la sintomatología está atenuada, los síntomas positivos ya no hay, es decir, de vez en cuando puede tener una alucinación, un delirio, pero ya no hay mucho, se queda así con los síntomas negativos. Y la esquizofrenia residual. Bien, hasta aquí preguntas. ¿El diagnóstico es netamente clínico? Sí, es clínico con anamnesis, exámenes de laboratorio para diferenciar si hay una enfermedad también física, pero es más clínico. Pero, doctora, Ahora sí. pero bueno, y yo trabajo en un centro de imágenes, y el otro día me mandaron un paciente con un probable esquizofrenia, le solicitaron una tomografía de cráneo. Sí, pero no puedo encontrar nada. Sí. Porque es más clínico, es más funcional, como les decía, es más que todo biológico, por una alteración de los neurotransmisores. En este caso, la dopamina está más implicada. Entonces, en una tomografía no voy a encontrar nada, en el electroencefalograma nada, en el laboratorio nada. No hay. Eso sería más ya de paciente orgánico, ¿no? ¿Cómo? El paciente orgánico sería más exacto. Claro, si se encuentra, por ejemplo, en una tomografía o tumor, esa es la causa. No es esquizofrenia, es un paciente orgánico. Ahora, si en el electroencefalograma sí hay alteraciones, el paciente tiene epilepsia, es epiléptico, no es esquizofrenia. Bien, el tratamiento. El manejo puede ser hospitalario, puede ser de consulta, dependiendo a la gravedad del paciente. Lo habitual es que estas tres instancias se concaten en forma coordinada, es decir, si el paciente está muy agresivo, está poniendo en riesgo la vida de su familia o su propia vida, entonces sí hay que hospitalizarlo. Pero si el paciente puede manejarse con la familia, puede ir a hacer el tratamiento en la casa. Moviste el cable. Los fármacos que se usan más son los antipsicóticos. En primera línea tenemos el haloperidol. Después tenemos la risperidona. Después tenemos la olanzapina.
también hay infiltración. También me parece que utilizan mucho allá en la unidad del ácido valproico. Me parece que es. El ácido valproico es un antiepiléptico, pero sí se usa en psiquiatría para las conductas agresivas o conductas impulsivas. Pero para no es un antipsicótico. no es un antipsicótico. Si el paciente es esquizofrénico, está con la medicación, pero sigue teniendo conductas muy agresivas, se puede ayudarse con el ácido valproico o el acto de sodio. Se puede ayudarse, ¿no? Entonces, cuando un paciente está en una fase aguda y está muy agitado o está queriendo hacerles daño a la familia porque piensa que los van a envenenar, están en contra suya, el haloperidol de emergencia se puede tener la luz. El haloperidol se pone de emergencia 5 miligramos intramuscular de emergencia. Si ustedes van a atender a los pacientes y agitados con delirios, pueden poner un haloperidol 5 miligramos. La risperidona hay solamente vía oral aquí en Bolivia, en otros lugares hay también inyectable en otros países, pero aquí en Bolivia hay solamente comprimidos. Y la risperidona se da 3 miligramos para inicio de tratamiento. La valproxapina viene de 10 miligramos, de 5 y de 10 miligramos. La valproxapina viene de 50, de 100, de 200 miligramos. De inicio se empieza de 50. Y el aripiprazol viene de 5, de 10 y de 15. ¿Todos una vez al día? Una vez al día. Una vez al día. Ahora, el haloperidol, cuando vayamos a pasar psicofármacos, el haloperidol es un antipsicótico típico. ¿Qué quiere decir típico? Que es uno de los primeros antipsicóticos que se descubrieron, pero que tiene muchos efectos adversos. Por eso el haloperidol actualmente ya no se da de mantenimiento, solo de emergencia. Ahora, de mantenimiento, para que el paciente esté durante más tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, es la risperidona, olanzapina, clozapina. Lo primero que tenemos que usar es la risperidona primero. Si el paciente no responde en 1 mes, cambiamos a olanzapina. El paciente tampoco responde a olanzapina en 1 mes, cambiamos a clozapina. De última opción tenemos la clozapina. De última opción. ¿Por qué de última opción la clozapina? Porque es un medicamento de alto riesgo que puede bajar a los leucocitos. Produce agranulocitosis. ¿Qué pasa por ahí? Están conversando todo el tiempo. ¿Quieren conversar? Pueden salir. Entonces les decía que la clozapina produce agranulocitosis. ¿Cuáles son los leucocitos que tienen gránulos? Esos se van a ir disminuyendo cuando el paciente toma clozapina. Por eso a los pacientes que toman la clozapina se les hace un hemograma constantemente. Después que tomen la clozapina se le hace a las 2 semanas, al mes, a 3 meses, cada 3 meses. ¿No? Entonces, el aripiprazol es un coadyuvante. Cuando digo coadyuvante, es un ayudante, es decir, si no responde a la risperidona, puedo usar risperidona más aripiprazol. No me responde a la olanzapina, puedo usar olanzapina más aripiprazol. La clozapina ya no, porque la clozapina es un medicamento, como les decía, de riesgo. Dar un antipsicótico con clozapina es más riesgoso todavía. Una cosita, doctora. Cuando le da mucho efecto secundario el medicamento, le funciono con el aripiprazol o cambio de medicamento, porque generalmente estos pacientes suelen tener como un tic o
un movimiento constante, ¿no? Que es la signo de una modalidad, ¿no? También una sudoración excesiva. Cuando vamos a hablar de psicofármacos, vamos a hablar de síntomas extrapiramidales. Y el fármaco que más induce al síndrome extrapiramidal es el haloperidol. Y del síndrome extrapiramidal, ¿cuáles son los síntomas? Movimiento repetitivo, Temblores, discinesia aguda. La discinesia aguda son como contracciones que tiene el paciente de todos los músculos, o también se llama discinesia tardía, cuando ya el paciente pasó por el medicamento y no ha sido tratado. También produce acaticia, que vamos a ver fármacos. La acaticia es un efecto adverso también del haloperidol, de cualquier antipsicótico, que el paciente empieza a estar muy inquieto y quiere todo el tiempo moverse. Tiene una inquietud de caminar, no puede estar sentado, no puede estar parado, no quiere caminar. Es un efecto adverso de los antipsicóticos. Ahora, por última opción, en vez de clozapina, el paciente no responde, tampoco sigue con las alucinaciones, sigue mal, agitado, se usa la terapia electroconvulsiva, que se llama también en esos casos en que el paciente no respondería a ningún fármaco, de última opción tenemos la terapia electroconvulsiva. Los pacientes que no responden a fármacos, los pacientes que tienen contraindicaciones a los antipsicóticos, por ejemplo, también se los hace a las pacientes que están embarazadas. Sin riesgo, no hay pacientes, algunas pacientes que sí se embarazaron, sí se puede hacer el test. O pacientes que están muy agresivos y que no están respondiendo a los fármacos con la agresividad también que tienen, también se puede hacer terapia electroconvulsiva. Ahora la psicoterapia, en la psicoterapia este no ayuda mucho, más ayuda la psicoeducación. La psicoeducación de llamar a la familia, explicarle de qué se trata esta enfermedad, cuánto tiempo va a tomar el paciente la medicación, cuánto tiempo va a ser la enfermedad, por qué se ha dado esto. Todo eso tiene que hacerlo el psicólogo o el psiquiatra, la psicoeducación. Y la estimulación cognitiva también lo hace el psicólogo o el psiquiatra. Pero una psicoterapia, así como un trastorno de ansiedad o un trastorno neurótico, no se puede, porque el paciente está mal, desde el juicio está resfriado, no se puede hacer mucha terapia con el paciente que sufre. La terapia electroconvulsiva se da descargas eléctricas a nivel de la masa encefálica. Vea, mente brillante, ahí se muestra cómo se hace el técnica. ¿Hay eso en el bonito? No hay, en el centro de salud mental, que está por ahí, se hace todavía eso. Aunque en otros países ya lo han descartado, no es por la ética, no, entonces ya no hay en otros países. Como en algunos países de España, por ejemplo, hay. En Argentina no hay. Una área de un paciente con síntomas esquizofrénicos que derivar directamente a la ciudad pudiera ser un tipo de manejo. Puedes empezar a dar haloperidol intramuscular desde día que lo ves para mandarlo como después derivar a tercer nivel o que lo veamos inicial. ¿No? Se puede iniciar con haloperidol, si está muy agresivo, muy agitado, le ponen más una de benzodiazepina, ¿no? Puede ser diazepam, Prazolam. de 10 miligramos, o midazolam, de 15 miligramos para sedarlo y
que vaya sucedado. Si está muy agresivo, muy agitado, entonces se combina o con diazepam, o combinación intramuscular. Puede ser algo peligroso.